Hola, bienvenidos a un nuevo video de trigonometría. Como ya lo habíamos adelantado en el inicio, comenzaremos con el estudio de una parte de la matemática conocida con el nombre de trigonometría. En griego, el término trigonón significa triángulo y metrón, medida. La trigonometría se especializa en el estudio de las medidas de los triángulos y surge por la necesidad de resolver problemas relacionados con la medición de ángulos y distancias en triángulos y otros polígonos. La estrella principal de la trigonometría es precisamente el ángulo. Veamos qué es un ángulo y cómo se define. Todo comienza con un punto en el plano. A partir de ese punto en el plano vamos a generar una semirrecta. En trigonometría se considera que el ángulo plano se genera por el giro de una semirrecta alrededor de su origen, considerado este un punto fijo. Es decir, esta semirrecta girará alrededor de este punto hasta generar una nueva semirrecta cuya apertura determinará precisamente el ángulo en el plano. Si el giro se produce en orientación en contra de las agujas del reloj, diremos que el ángulo tiene orientación positiva. Si el giro se produce a favor de las agujas del reloj, la orientación del ángulo será negativa. Entonces, el ángulo es la apertura determinada entre ambas semirrectas, girando estas a partir del punto fijo. Al punto fijo se lo conoce con el nombre de vértice del ángulo. A la primera posición de la recta que girará se la conoce con el nombre de lado inicial. La posición final de la recta se conoce con el nombre de lado final. Por último, como la apertura se generó girando la semirrecta desde su posición inicial hacia su posición final en contra de las agujas del reloj, entonces diremos que el ángulo es un ángulo de orientación positiva. Tenemos aquí la principal herramienta de trabajo de la trigonometría, un ángulo. Veamos las siguientes dos figuras. La primera de ellas nos dice un poco más de lo que está escrito. En primer lugar, notemos que el ángulo fue colocado de tal manera que su origen, su vértice, coincida con el origen de un sistema de coordenadas. A esta situación se le dice que el ángulo está en posición estándar. A partir de aquí, cuando el vértice del ángulo coincide con el origen de coordenadas y su lado inicial con el semieje positivo de las X, podremos decir que el giro en contra de las manecillas del reloj será un giro de orientación positiva para el ángulo y el giro a favor de las manecillas del reloj será un giro de orientación negativa para el ángulo. Esto puede verse si nos desprendemos también del sistema de coordenadas, pero será importante más adelante trabajar el ángulo en posición estándar. Por otro lado, hemos dado nombre a algunos ángulos particulares. Un ángulo que inicia en el semieje positivo de las X y gira completamente hasta que su lado inicial y final coinciden se llama completo. Medio de ese giro se conoce con el nombre de ángulo llano, un cuarto de giro, recto. Si el ángulo supera la medida de un ángulo recto pero no llega a un ángulo llano, se conoce con el nombre de obtuso, y si su medida es inferior a un ángulo recto, se conocerá con el nombre de ángulo agudo. Hemos entonces definido lo que es un ángulo. Lo que necesitamos ahora es aprender a medir ángulos, y para ello haremos uso de dos sistemas de medición, el sistema sexagesimal y el sistema radial. Comencemos con el sistema sexagesimal. El sistema sexagesimal utiliza como unidad fundamental de medida el grado sexagesimal. ¿Qué es un grado? Un grado es una de las 90 partes iguales en las que podemos dividir un ángulo recto. El grado sexagesimal tiene dos submúltiplos, los minutos y los segundos. Un minuto está definido de la siguiente manera o por la siguiente relación. Vamos a decir que un grado equivalen a 60 minutos. De la misma manera, el segundo puede definirse por la siguiente relación. 60 segundos equivalen a un grado. Estas dos relaciones que acabamos de presentar son muy importantes ya que nos permitirán realizar cálculos
en sistema sexagesimal y escribir los números decimales en función de los submúltiplos del grado, es decir, un ángulo en este sistema se escribirá en grados, minutos y segundos. A partir de la definición que acabamos de dar, podemos entonces establecer algunas medidas de ángulos. ¿Por qué? Dijimos que un grado, era una de las 90 partes iguales en las que se dividía un ángulo recto. Eso nos va a indicar entonces que un ángulo recto mide 90 grados. De la misma manera, el ángulo llano está conformado por dos ángulos rectos, lo que nos va a indicar que un ángulo llano medirá 180 grados. Y un ángulo completo, que está formado por dos ángulos llanos o bien cuatro ángulos rectos, tendrá una medida de 360 grados. Un ángulo obtuso será aquel cuya medida supere los 90 grados y un ángulo agudo será aquel cuya medida no supere los 90 grados. Podemos encontrar entonces las primeras medidas para algunos ángulos. Resolvamos ahora el siguiente problema. Supongamos que conocemos la medida de un ángulo y que la misma es de 13,45 grados. Podemos expresar esta medida en grados, minutos y segundos. Lo que vamos a hacer es hacer uso de la vieja y conocida regla de 3 simple. Como sabemos, 13,45 grados puede descomponerse en su parte entera, 13 grados, más 0,45 grados. Cuando no llegamos a completar un grado, es cuando hacemos uso de los submúltiplos de este grado para poder pasar esta cantidad a minutos y segundos. Para eso vamos a hacer uso de la conocida regla de 3. Si un grado equivale a 60 minutos, 0,45 grados equivaldrá, y ahí haremos la cuenta, 0,45 por 60 dividido 1. Este resultado da 27, por lo tanto, 13,45 grados equivale a 13 grados y 27 minutos. Esta es la forma usual en la que usaremos el sistema sexagesimal para la medida de ángulos y el trabajo con ellos. Veamos ahora el sistema circular o radial. Se basa en lo siguiente: consideremos una circunferencia de radio r y un ángulo con su vértice en el centro de la circunferencia. En el sistema circular se define la medida del ángulo como el cociente entre la longitud del arco que subtiende el ángulo y la longitud r del radio de la circunferencia, es decir, alfa será igual a L sobre R. Veamos la definición explícita para este caso. Denominaremos radián entonces a la medida del ángulo que subtiende el arco L de longitud igual al radio de la circunferencia, es decir, un radián podrá encontrarse cuando el arco y el radio coinciden. Para poner de manifiesto que la medida del ángulo está en radianes, se añade la unidad de medida expresada mediante la palabra rad. Claramente, el cociente dará por resultado un número real. La palabra rad, a continuación de ese número real, nos indica que esta es la medida del ángulo expresada en radianes. Visualicemos de manera gráfica esta expresión tan abstracta para la definición de los radianes. Notemos entonces que tenemos una circunferencia y un ángulo inscripto en la circunferencia, de tal manera que el vértice del ángulo coincide con el centro de la circunferencia. Los lados inicial y final del ángulo podemos verlos como radios de la circunferencia. Entonces, la medida del ángulo alfa podrá calcularse en radianes como la longitud del arco que subtiende sobre la circunferencia, desde el lado inicial hasta el lado final, sobre la medida del radio de la circunferencia. Así se define geométricamente la noción de radián. Ahora bien, podemos, con esta noción, determinar los valores de algunos ángulos característicos igual que lo hicimos cuando trabajábamos con grados. Dado que el perímetro de un círculo es 2π por r, donde r es el radio de la circunferencia, si alfa representa un ángulo completo, es decir, un giro completo, entonces alfa podrá escribirse como la longitud que subtiende sobre el radio de la circunferencia. Si el giro es completo, entonces L valdrá igual que la circunferencia, que la medida de esa circunferencia, que es 2π por radio. Al dividir por radio,
notamos que r con r se simplifica y por lo tanto la medida de un ángulo completo será de 2π radianes. Esto nos va a permitir poner valores a algunos ángulos característicos y, si recordamos, un ángulo completo medía 360 grados. Ahora hemos descubierto que mide también 2π radianes. Empezamos a tener equivalencias entre uno y otro sistemas de medición. Si volvemos entonces a nuestro dibujito de hoy, veremos que un ángulo completo mide entonces 2π radianes. La mitad medirá 1π radian. Un ángulo recto medirá π sobre 2 radianes. Obtuso cuando es mayor a π sobre 2 radianes y agudo cuando es menor a π sobre 2 radianes. Como vemos además, esto nos da una relación para poder pasar de un sistema a otro, es decir, la relación en la cual sabemos que un ángulo llano mide 180 grados o bien 1π radian, nos va a permitir pasar de grados a radianes y al revés, pues ahora podemos hacer uso de la regla de 3 mediante esa equivalencia. 1π radian equivale a 180 grados y viceversa. Realicemos un ejemplo al respecto. Calculemos la medida del ángulo beta en el sistema radial, sabiendo que en el sistema sexagesimal mide 60 grados. Acabamos de dar un dato importante y no menor, y es que encontramos una equivalencia entre ambos sistemas de medición. Dijimos que 180 grados equivalen a 1π radian y usaremos esto en nuestra conocida y vieja regla de 3 simple para pasar de un sistema a otro. Si 180 grados equivalen a 1π radian, ¿a cuánto equivaldrán 60 grados? Bueno, la cuenta es sencilla, debemos hacer 60 por π dividido 180, sin involucrar ni los grados ni los radianes, pues no hace falta ya que el cálculo se realizará entre números reales. Al calcular 60 por π sobre 180, hay dos formas para hacerlo. La primera de ellas es involucrar al número π en las cuentas, o bien podemos no involucrarlo. Eso quedará a decisión de cada uno de ustedes. ¿En qué se diferencia el uso de pi en las cuentas? Simplemente en la simplicidad del resultado. Pi, como todos sabemos, es un número irracional y multiplicado por un número racional dará por resultado un número irracional. El uso del valor de pi en el cálculo, lo que va a generar es un número con infinitos decimales, con lo cual la medida que daremos será aproximada. Si en cambio no usamos pi en las cuentas y simplemente ponemos pi en el resultado final, la medida será exacta, pues estamos arrastrando aquí todos los decimales. Vayamos a verlo directamente en el ejemplo. En este caso, la cuenta será 60 por pi dividido 180, es decir, 60 dividido 180, que es 1/3 por pi. Entonces, una de las formas de expresar el resultado es simplemente 1/3 de pi radianes, donde radianes es la unidad de medida que estoy usando y 1/3 de pi es el número, es decir, está escrito como el producto de 1/3 por pi. Si intento calcularlo, he aquí los decimales que se involucrarán en la cuenta. Entonces, una de las formas de escribir este resultado es simplemente 1/3 pi radian, asumiendo que la medida es 1/3 de pi y radianes es la unidad de medición. Ahora bien, si decidimos usar el valor de pi en las cuentas, entonces la cosa no termina acá. Deberíamos hacer 1/3 por pi, o bien pi dividido 3. En este caso, si involucramos entonces el valor de pi en las cuentas, pi dividido 3 es aproximadamente 1,047. Claramente digo aproximado, ¿por qué? Porque tendríamos infinitas cifras decimales, pues estamos involucrando la operación entre un número racional y un número irracional. En este caso entonces, la medida será aproximadamente 1,047 radianes. El no usar el valor de pi claramente nos arroja un valor en decimales que no podemos escribir con todos sus dígitos decimales, pues claramente es un número irracional. Por convención nosotros usamos 1/3 pi radian en lugar de esta cuenta, simplemente porque es más fácil de calcular y nos muestra todos los decimales en el resultado. Hemos dado inicio hoy a trigonometría.
Con esto finalizamos el video de hoy. Desde luego, muchas gracias por todo y hasta el próximo video. No olviden dejar sus dudas en los comentarios del video. ¡Hasta la próxima!